Vamos a escuchar en este momento la siguiente intervención, corresponde a la asambleísta Mireya Pazmiño. En favor del país. No cabe duda de que la seguridad integral es un tema que preocupa e interesa a todos los ecuatorianos. El derecho a una cultura de paz es una obligación que el Estado debe cumplir con todos los habitantes. No obstante, el gobierno nacional ha venido manejando un discurso evasivo e irresponsable, culpando a que hay una falta de supuestas leyes para ocultar su incapacidad para enfrentar la grave crisis de inseguridad que atraviesa el país. En un recuento, y hay que refrescar la memoria, compañeros asambleístas, la Asamblea Nacional ha entregado al Ejecutivo en materia de seguridad 2 instrumentos legales. El informe relacionado a la crisis carcelaria con recomendaciones técnicas y 2, la ley orgánica que regula el uso legítimo de la fuerza con la que el Ejecutivo ofrecía combatir la delincuencia. Las preguntas son: ¿qué ha hecho el Ejecutivo con estos 2 instrumentos legales? ¿Ha cambiado en algo la realidad del país respecto a la inseguridad que estamos viviendo? La respuesta, lamentablemente, es un rotundo no. El señor presidente Guillermo Lasso no ha hecho absolutamente nada con estos 2 instrumentos legales que aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional fue aprobado. Y que cabe recalcar que no es suficiente expedir leyes. La ley o las leyes no actúan como una varita mágica que transforma las cosas de la noche a la mañana. Aquí lo que se necesita es una verdadera política pública. No vengan a decir que a falta de leyes es lo que estamos viviendo la inseguridad ahora los ecuatorianos. Quiere decir que nosotros entregamos 2 proyectos de ley y lo que el presidente hizo es absolutamente nada. No sabe o no quiere hacer nada por la seguridad en el país. Digamos las cosas como son. Aquí existe una incapacidad y una falta de voluntad política para cumplir con las leyes, para dotar de recursos económicos a las instituciones y para atender la grave situación de inseguridad del país. En su lugar solo sobran los pretextos y los supuestos culpables de esta incapacidad y la falta de voluntad del gobierno. Por eso, compañeros y compañeras, que el Ejecutivo envíe proyectos de ley para crear ministerios o reformas penales populistas, pero antitécnicas, demuestra que su intención es generar una cortina de humo. Para crear un ministerio coordinador de la seguridad, por ejemplo, no se necesita una ley, ya existe una Secretaría de Seguridad que lo hizo a través de un decreto ejecutivo. Pero a pesar de que el gobierno busca dilatar y evadir su responsabilidad, esta Asamblea Nacional actúa con responsabilidad para dotar a la ciudadanía de un instrumento técnico que en verdad aporte a la grave situación de inseguridad. He revisado el proyecto de ley y encuentro ciertos aspectos que deben ser corregidos. En primer lugar, es necesario especificar que la colaboración de las Fuerzas Armadas con la Policía Nacional se realizará únicamente en casos excepcionales relacionados al crimen organizado, pues en el artículo 15, al hablar de prevención, lo deja abierto, generando una antimonía con el artículo 14. De no ser así, se atendería los estándares interamericanos que señalan que cuando se tiene la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad ciudadana, esta debe ser extraordinaria. Y en segundo lugar, se observa en la mayoría de las reformas planteadas al COIP un endurecimiento de las penas privativas de libertad, y aquello sí preocupa, pues la literatura, la doctrina e incluso un estudio realizado en casos de Ecuador en el año 2019 establece que la política criminal, las leyes extremadamente punitivas generan consecuencias nefastas como el hacinamiento en los centros de privación de libertad. Es contradictorio que en este proyecto de ley prohíba el hacinamiento y al mismo tiempo proponga soluciones antitécnicas que desembocarán precisamente en un hacinamiento.
Yo propongo, colegas legisladores, que analicemos, solucionemos y busquemos algunas propuestas que generen cambios estructurales. Una de esas propuestas es asegurar mediante ley que el presupuesto asignado a seguridad no pueda ser reducido como ocurrió o como va a ocurrir en el año 2023, que se redujo 6 millones de dólares para la policía y en todo el sectorial de seguridad 35 millones de dólares. 35 millones de dólares, sí. Para las cárceles, lugar donde se ordenan el cometimiento de delitos, incrementar el número necesario de guías penitenciarios, observando y cumpliendo los estándares internacionales, es decir, un guía por cada 10 PPLs. Ahora, en la realidad, tenemos un guía por cada 56 PPLs. La otra es reformar el COI para una transformación del sistema de investigación penal, evitando el abuso de la prisión preventiva y concentrándonos en los delitos que realmente merecen una sanción penal con privación de libertad. Asegurar el acceso a la salud de las personas privadas de la libertad y en especial la salud mental y emocional. Señor presidente, las iniciativas que no se sostengan en estudios técnicos pueden llevar a agravar aún más la situación de inseguridad en el país. Este tipo de iniciativas populistas demuestran que el Ejecutivo no tiene rumbo, no tiene una política criminal y por eso sus propuestas son desordenadas, planteándose exactamente lo mismo en la reforma constitucional, en la consulta popular y en esta ley. En la Comisión de Régimen Económico acabamos de debatir un proyecto de ley que propone combatir con mano firme al crimen organizado y al lavado de dinero, proponiendo que la UAFE controle a los partidos políticos, a la cúpula militar, policial, a jueces y fiscales. Por ello pido, señor presidente, que en este punto se suspenda y que el proyecto de ley retome a la Comisión de Seguridad para mejorar los aspectos mencionados de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Muchas gracias, compañeros legisladores.